Bienvenidos a todos los que están aquí en la sala de Zoom. Bienvenido a vos que también nos vas a ver un poquito más adelante por diferido en nuestro canal de YouTube Amor que Sana. Estamos inaugurando hoy, estamos súper felices desde ya. Estamos inaugurando un nuevo espacio en las plataformas Amor que Sana y Elige de Nuevo, que se llama Reflexiones Compartidas. Entonces, bien, mis compañeros poderosos, Élida, Oscar, gracias, mis hermanos, por esta posibilidad maravillosa. Y bueno, nos cuentan, mis amores. Oscar, podés adelantarnos a todos un poquito de qué se trata este espacio. Muchas gracias, querido Juki. Este nuevo espacio es una aventura compartida, ¿no? La idea es que, yo y Lida y tú hemos participado en, en divulgar las enseñanzas del curso de milagros a través de esta plataforma, pero no hemos, nos hemos guiado digamos, por las enseñanzas del curso, por lo que llega al texto, lo reflexionamos o las lecciones, pero no hemos abierto un espacio que nos permita compartir cómo vivimos la espiritualidad, ¿no? Una cosa es cómo aprendemos el curso de milagros, ya sea conceptualmente en el libro del texto o experiencialmente a través del libro de ejercicios, pero cómo vivimos la espiritualidad y qué inquietudes nos suscitan, a qué desafíos nos enfrentamos, cómo lo resolvemos. Y esa es la idea de este nuevo espacio. Y lo queremos hacer como en un grupo, en este caso en un trío, donde está Elida, Juki y yo, donde vamos a reflexionar, pero también vamos a invitar a quienes participen eh, en la jornada de estos lunes de 5 a 7, bueno, 5 de la tarde en adelante en Colombia y 7 p.m. en adelante de Argentina, y también que nos planteen sus preguntas, sus inquietudes y las reflexionamos. Esa es como la idea. Será un espacio absolutamente abierto y abierto más allá también del marco de referencia de un curso de milagros. O sea, también queremos reflexionar la vivencia de la espiritualidad desde otras tradiciones. No estamos renunciando al curso, sino también cómo miramos desde el curso a otras tradiciones, qué podemos aprender de ellas, qué nos enseñan, para hacer digamos, de este espacio realidad la 10ª característica del maestro de Dios que aparece en el manual del maestro, que se llama mentalidad abierta. Y finalmente la mentalidad abierta es no cerrar la mente a otras enseñanzas, no cerrar la mente a lo que el otro me quiere enseñar, ¿no? Yo puedo aprender del otro. Ese es el objetivo de la mentalidad abierta, es no juzgarlo desde la mente del ego, sino darle la bienvenida a lo que me enseña otra tradición u otra persona y cómo lo incorporo en mi propio acervo espiritual, ¿no? O también cómo contribuyo yo a partir de lo que conozco al acervo espiritual del otro. Es un diálogo, un intercambio, parecido a los diálogos platónicos, donde era el método de enseñanza de Platón. Cada uno exponía sus ideas, ¿no? Y luego Sócrates también exponía las suyas, que obviamente sobresalían de manera pues muy significativa frente a las demás, pero de eso se trata. Pero el enriquecimiento se da en ese diálogo, en ese intercambio de reflexiones. Y eso es lo que nosotros pretendemos hacer en esta jornada los lunes, a las cuales le damos la bienvenida a los que nos están acompañando ahora. Y bueno, esperamos que nos sigan acompañando los siguientes lunes y vamos renovando los temas de reflexión. Eso es por ahora. ¿Qué opinas? ¿Qué tienes que decir, querida Elida?
Acordate que tenés el mic cerrado, Elida. Bueno, en principio agradecerles que me hayan convocado también a este encuentro. Primera vez que participo de este tipo de reuniones, más allá de las psicoterapias en vivo, pero me estoy encantada de hacerlo. Estoy encantada, hace parte de los quiero mucho a los dos y me complace compartir este espacio, así que gracias. Esto que decías de compartir cómo vivimos la espiritualidad me parece importante y quisiera resaltar algo, es decir, cómo vivimos o cómo usamos, ¿no?, los medios que nos proporciona el curso de milagros o alguna otra corriente espiritual con el propósito de sanar la mente, que es lo que nos convoca a todos acá, ¿no? Si la idea no es mejorar el mundo con las herramientas que nos aportan las corrientes espirituales para hacer del mundo un mejor lugar para vivir, sino justamente todo lo contrario, perdonarlo, perdonar todo lo que hemos proyectado sobre el mundo, que está en nuestra mente. Y bueno, como decíamos, hablábamos hoy un rato antes de iniciar esta mañana, que una de las ideas fundamentales del curso es esto de asumir el 100% de responsabilidad sobre nuestra mente. Entonces, todo lo que veo afuera está en mi mente y es allí donde tengo que mirarlo y allí donde tengo que sanarlo. Y la tentación de buscar afuera o de culpar a alguien afuera es muy grande. Entonces, eso es un trabajo del estudiante de un curso de milagros o cualquier otra disciplina no dualista, que tiene que aprender a asumir responsabilidad sobre sus pensamientos. Parece una cosa tan simple, sin embargo es un trabajo cotidiano y permanente, porque la tentación de ir a buscar afuera el culpable, bueno, está en todos, ¿no? Así que bueno, creo que ese mi aporte en este momento, y bueno, adelante, sigamos, gracias y Bien, avancemos. gracias, mis hermanos queridos. Yo pensaba también, para mí es muy importante cada vez que tenemos la posibilidad de abrir un espacio nuevo, siempre me planteo el propósito. ¿Qué hago yo acá? ¿No? Está más que claro que tantos años, podríamos decir, ya estudiando juntos el curso, hay un hábito, un cariño, el hábito de estudiarlo, de haber hecho las lecciones, por ejemplo, también. Pero siempre es muy útil para mí saber para qué estoy acá. ¿Eh? Y en ese sentido, la respuesta fue que hay algo que es inobjetable, vos lo acabás de mencionar. Hay una tentación permanente de seguir dándole crédito al mundo que vemos, que no es otra cosa que el mundo que hemos fabricado. Entonces, en este intercambio de pareceres se va a producir algo que Oscar mencionó como la 10ª característica del Maestro de Dios, que es la posibilidad de aperturarnos a otros enfoques de lo que en definitiva es la verdad. Dios es. Luego, cómo se instala, cómo se procede, cómo se comparte en la forma, bueno, es algo que cada viaje tiene, tiene su modo de seguir ese camino y está muy bien que así sea. Pero es importante abrirnos a otras posibilidades para poder cotejar y tomar esas herramientas que son valiosas, ¿no? Entonces, estaba pensando en un ejemplo que ponía hoy, Ramana compartí una imagen que decía más o menos esto: llegará el día en que te reirás de todos tus esfuerzos. Eso es la garantía. Jesús nos está diciendo algo similar en el curso. Ahora, no obstante eso, creo que hoy tenemos reservado, o a ver, sería una sorpresa, vamos a lanzar con una propuesta que tiene más bien que ver con la ciencia y unas observaciones de un físico, si no me equivoco se llama Miguel Alcubierre, pero bueno, ahí nos decís vos más, Oscar, a ese respecto. Yo el video ya lo tengo a mano. Sí, muy bien. La idea para el tema, para iniciar el día de hoy, la idea es hacer una reflexión sobre ciencia y espiritualidad.
y surgió cotidianamente, o sea, también las cosas se dan como espontáneamente. Este fin de semana, Juki me compartió un video corto sobre cuáles son los desafíos que la física moderna no ha podido resolver. Le preguntan a un físico famoso, Miguel Alcubierre, unos estudiantes, porque es una charla para estudiantes, y él explica cuáles son los desafíos. A partir de ahí, yo le expresé una reflexión a Juki, él también me expresó otra, y bueno, hoy dijimos, bueno, ¿cómo empezamos la jornada de hoy? Entonces dijimos, no, pues a partir de ese video, hagamos una reflexión de cómo es la relación entre ciencia y espiritualidad. ¿Qué alcanza a resolver la ciencia y qué no? ¿Cuál es su alcance? ¿No? Y cómo se relaciona ciencia y espiritualidad. Y por qué hoy por hoy parece que la verdad y la única verdad existente es la verdad de la ciencia. Eso no ha sido así a través de la historia de la humanidad. En Occidente tenemos a la verdad en el pedestal, creo que hace unos 300 años, prácticamente desde Isaac Newton y sus leyes de la física mecánica hasta nuestro tiempo, ¿no? Antes no era así. Entonces, veamos eso, examinémoslo a partir de lo que conocemos y de lo que hemos aprendido acerca de la verdad en la espiritual, ¿no? Y cuál es, en qué consiste la verdad espiritual, en qué consiste la verdad científica y cómo se relacionan. Así que los invitamos a participar en esta hermosa reflexión, que será hermosa, no lo dudo. Adelante, Juki. Vamos a presentar ese video corto primero. Perdón, ¿el video corto te referís a cuál? ¿Al Dicto Live o al de Alcubierre? Al del Cubierre. Sí, 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 ahí va. Hola Miguel, soy Carlota y a mí me gustaría saber para ti cuáles son las preguntas más importantes que todavía la física no ha conseguido contestar. Ok, esa es muy buena pregunta. Hay varios problemas en la física moderna, pero si le preguntas a casi cualquier físico, te van a contestar siempre el mismo al principio, por lo menos. La física moderna está construida sobre dos grandes pilares, de mediados del siglo XX hasta la fecha. Todo lo que entendemos de física está basado en dos ideas fundamentales o dos teorías fundamentales. El primero es simplemente la relatividad general de Einstein, esta idea de que la gravedad es una distorsión del espacio y el tiempo, y de ahí sale la estructura de los agujeros negros, la gran explosión, las ondas gravitacionales. Esa es la teoría que nos explica el universo a gran escala, ¿no? De las galaxias, los planetas, las estrellas y el origen del universo. El otro pilar es la física cuántica, que es la física que nos explica las partículas elementales, los átomos, la estructura de la materia, ¿no? Los fotones, los electrones, los quarks, todo eso. Y estos dos enormes pilares sostienen todo el edificio de la física moderna. Y el problema grave es que son incompatibles. Cuando uno trata de utilizar las mismas técnicas matemáticas que nos permitieron entender toda la física cuántica y las trata de aplicar al lado de la gravedad, no funcionan. No funcionan por razones técnicas, ni siquiera es que sea un problema conceptual muy serio. Es que a la hora de aplicar esas reglas matemáticas acá te sale todo infinito y entonces eso está mal. Entonces, ahí sí no sabemos qué hacer. Llevamos atorados en este problema más de 50 años. Hay decenas de miles de físicos que se han dedicado a estudiar este problema en los últimos 50 años y hasta ahora no tenemos la solución. Entonces, es realmente una cosa que nos da dolores de cabeza a todos, pero bueno, casi siempre la ignoramos, decimos, bueno, hacemos por acá y hacemos por acá y bueno, ya alguien vendrá y lo resolverá. Ese es, digamos, el problema más fuerte de la física teórica hoy en día. No es el único. Hay problemas que a mí me tocan un poquito más de cerca. Cuando hacemos astrofísica, en las últimas décadas han surgido otros dos problemas bastante serios. Uno viene también desde la década de los 30 del siglo pasado, que es el problema lo que llamamos la materia oscura. Originalmente llamamos la materia faltante. Cuando estudiamos la estructura y la dinámica de una galaxia, resulta que la dinámica nos dice que hay más materia de la que podemos contar y ver en estrellas y en gas.
Al principio le decían materia faltante porque decían, bueno, seguramente es que hay más gas por ahí frío y polvo y piedras y rocas que no hemos medido bien. Y entonces le decían materia faltante. El problema se fue complicando y ya para los 70s quedaba claro que la materia faltante era mucho más complicada que eso, que no era que no estuviéramos contando bien y que nos estuviera faltando gas, que era algo mucho más fundamental y que esta materia que falta, que hoy en día le llamamos materia oscura, tenía que ser un tipo de materia distinta, oscura en el sentido que no puede no puede emitir ningún tipo de luz, no puede tener interacción con la luz de ningún tipo, por eso llamamos oscura, y no puede ser ninguna de las partículas que conocemos hoy en día en los laboratorios del modelo estándar de partículas, no puede ser nada de eso, porque cualquier cosa de esas echaría a perder otras observaciones. Entonces esta materia oscura, sea lo que sea, no está hecha de átomos, está hecha de otra cosa, no sabemos qué es, produce gravedad y controla la estructura a gran escala de las galaxias y la estructura de los cúmulos de galaxias, y hay más de eso que de la materia normal. O sea, creemos que hay como 5 veces más de materia oscura que de materia ordinaria de la que estamos hechos nosotros. ¿Qué es la materia oscura? Nadie sabe, y es un problema abierto al día de hoy. Y la cosa ya estaba mal, pero en los 90s empeoró. Porque en los 90s la gente se puso a estudiar la expansión del universo con mucho detalle. Sabemos que el universo se expande, como les comentaba hace rato, desde la década de los 20, desde hace como 100 años. Y había una pregunta bien interesante. La gente se estaba preguntando, bueno, si el universo se expande, pero el universo está lleno de materia, hay galaxias y cúmulos de galaxias y demás. Y la materia tiene gravedad. Entonces esta gravedad jala y quiere atraer a las galaxias, y entonces esta gravedad debe ir frenando la expansión. Poco a poco la debe ir frenando un poquito porque la gravedad jala. Y eso era lo que estaban tratando de medir, pero estaba muy difícil, porque para medir eso necesitas poder estudiar galaxias que están muy, muy, muy lejos, con mucho detalle, y simplemente no teníamos los telescopios para ver eso con ese detalle. Esos telescopios se construyeron y en los 90s del siglo pasado ya teníamos los telescopios y la tecnología para medir ya galaxias suficientemente lejanas que nos pudieran permitir medir cómo se iba frenando la expansión. Y cuando lo pudieron medir, salió al revés. Salió que la expansión del universo no se está frenando, se está acelerando. Cosa horrorosa. De hecho, es tan horroroso, como nadie lo podía explicar, que el primer grupo que hizo esta detección, cuenta la leyenda que habían detectado esto y se asustaron tanto que guardaron sus datos en un cajón y volvieron a empezar de cero, a volver a medir todo porque dijeron, seguro lo hicimos mal. Y no, les volvió a salir lo mismo. La expansión se está acelerando. Y esta cosa que produce esta aceleración de la expansión es alguna cosa que tiene algún tipo de antigravedad que no sabemos qué es, y que lo que hacemos los físicos, somos un poco tramposos, cuando no entendemos algo le ponemos un nombre. Entonces no entendemos qué es esto, vamos a llamarlo energía oscura. Entonces ahora está la energía oscura. ¿Qué es la energía oscura? ¿Quién sabe? Pero ya tiene nombre. Entonces esos son dos enormes misterios que ocurren en un área que me toca a mí más de cerca, que es el estudio de la cosmología, de la relatividad general, y hay dos grandes misterios que tienen nombres muy parecidos, la materia oscura y la energía oscura, pero son cosas diferentes, y no sabemos qué es ni uno ni el otro. Y el problema es que de materia oscura y energía oscura sí sabemos, y eso es bien bonito, que entre ambas forman el 94%, no, el 96% de toda la energía del universo está en forma de materia oscura o de energía oscura, y solo el 4% restante está en forma de átomos como nosotros, o los planetas o las estrellas, 4%. Lo que es bien bonito y lo que me gusta es que hemos cuantificado nuestra ignorancia con alta precisión. Ignoramos el 96% de lo que existe en el universo, y qué es, no sabemos. Ese es un problema abierto muy, muy fuerte en la astrofísica moderna, en la cosmología moderna. Y te digo, a lo mejor mañana alguien descubre una nueva partícula en un acelerador de partículas y dice, ahí está, esa es la materia oscura. Pero a lo mejor nos tardamos otros 100 años y no sabemos. Entonces, esos son los dos grandes misterios que a mí me pegan más de cerca. El otro, que es muy teórico, de cómo se hace unificar la gravedad con la cuántica, es importantísimo. Yo de ahí no sé gran cosa y no me meto. Pero bueno, ese es, digamos, el santo grial que diríamos de la física moderna, ¿no? Bueno, pensaba también que esta es una invitación. Primero que nos vamos a divertir, yo aspiro también a eso, ¿no? Que haya espacio para una reflexión, sí, profunda y de fondo, pero también divertirnos con este tipo de planteos. Hoy lo pusimos en estos términos, incomodar. Lo que yo no tengo es ninguna certeza
de poder dar ninguna explicación. No, acá no se van a cerrar, no se van a establecer conclusiones, y la idea de reflexionar de manera compartida también es cero confrontación, todo es bienvenido y es un aporte, ¿no? Pero particularmente me cae muy bien Alcubierre porque ha sido muy sincero, ¿no? Eso es importante de destacar, sobre todo en un aspecto a la que la ciencia no va a poder darle respuesta, claramente. Pero bueno, antes de seguir expresándome en ese sentido, los escucho un poquito, Oscar y Elida. A mí lo primero que me llamó la atención cuando hablaba de que descubrieron finalmente que el universo se expande a pesar del poder gravitacional que tiende a atraer los objetos hacia el centro del universo. Y me hizo, la primera palabra que me vino es, el reino se extiende ilimitadamente. ¿Mm? Ahí hay algo. El reino se extiende y ahora han descubierto que el universo crece, se extiende. O sea, hay un punto de contacto entre la ciencia y la espiritualidad. Ahora, a mí sí me atrajo, no soy física, no soy científica, para nada de eso, pero sí me atrae otros canales de acceso al conocimiento que existieron y existen en otras culturas milenarias, que han tenido acceso a conocimientos que la ciencia no accede aún. Por ejemplo, el emperador amarillo en la China, hace más de 5.000 años, él vio los canales de energía que circulaban por el cuerpo energético e hizo un mapa de los meridianos. Eso la ciencia moderna no lo puede medir todavía, ¿no? El cuerpo energético del ser humano no lo puede medir, no lo puede cuantificar. Entonces, a mí me han atraído siempre esos otros canales de acceso al conocimiento milenarios y de gran sabiduría, y la ciencia me parece que se queda corta con eso, porque todavía, a pesar que, mira lo impresionante lo que dijo este hombre, que construyeron especialmente telescopios para poder ver a largo alcance, pero a medida que la ciencia avanza, también van construyendo herramientas que nos permiten ver más adentro, más chiquito, hasta dónde, no sabemos. Gracias, eso quería decir. Muchas gracias, Elida. Es cierto, aquí este físico nos plantea dos desafíos centrales, ¿no? En la física, para concluir de que finalmente lo que sabemos del universo es muy poco. Dijo, hemos logrado cuantificar nuestra ignorancia, es del 96%. Y lo que podemos aparentemente conocer del mundo visible es el 4%, ¿no? Eso es muy importante porque lo dice con mucha honestidad y también con mucha sinceridad, y muestra cómo la ciencia se ha propuesto, y eso se lo han propuesto a raíz de los dos grandes ramas de la física que él plantea en la primera desafío de la física, que es la física general de la relatividad de Einstein y la física cuántica, ¿no? La relatividad nos permite explicar el funcionamiento de los grandes cuerpos, ¿no? Lo mismo que lo hacía Newton, pero a diferencia de que hay una constante que no estaba en Newton, que era la constante de la luz, ¿no? Y que la luz y que eso se puede deformar por la gravedad de los grandes cuerpos, ¿no? Entonces, eso, pues, esa es, digamos, esa física no se compagina con la otra física que surgió en el siglo XX también, que es la física cuántica, que es la física de lo micro, ¿no? De lo subatómico. Y allí las dos, digamos, para la ciencia son igualmente válidas, pero no logran ensamblarlas en una sola. Varios científicos han intentado unificarla en una teoría del todo, pero han fracasado. Este famoso físico inglés parapléjico, Stephen Hawking, lo intentó, pero no lo logró, y lo han intentado diversos científicos y no se ha logrado compaginar las dos
digamos, esas dos grandes ramas de la física. Más sin embargo, en el caso de la física cuántica, sí que muchos maestros espirituales de otras tradiciones han intentado compaginarla con la espiritualidad. Pongo, por ejemplo, recogiendo incluso el hermoso ejemplo que reflexiona Elida sobre la expansión del universo con la extensión del amor, ¿no? Que tiene que ver con la física macro, ¿no? En la física cuántica, las reflexiones que han surgido de la espiritualidad es cómo nuestra mente tiene una influencia sobre la materia. No, lo que pensamos influye sobre la materia. Es lo que llaman el efecto observador. O sea, en experimentos de física cuántica, la mente del observador influye sobre lo observado. Entonces, esas partículas se van a comportar de una manera específica, depende del observador. Pero cuando se examina eso sin el observador, digamos, grabando el experimento, sin que haya una persona observándolo, entonces tiene otra dinámica. Tiene otra dinámica el movimiento de las partículas. Entonces, allí hay digamos, un campo abierto para muchos temas de cómo la mente puede influir sobre la materia. La mente influye sobre el cuerpo y de hecho lo reconocemos, digamos, como desde el curso de milagros se dice, lo que se enferma en la mente y simplemente esa enfermedad se refleja en el cuerpo. Digamos que esa es una correlación que se ha venido trabajando entre física cuántica y espiritualidad o sanación. Y hay muchos maestros que han venido trabajando esa relación que es muy importante. Pero el gran problema de fondo no se resuelve. O sea, cómo unificar las dos grandes físicas, dos grandes ramas de la física, o tener una explicación del todo, ¿no? A eso la ciencia no lo ha logrado y eso es lo que nos transmite pues este físico. La ignorancia nuestra es del 96%. Le colocamos nombre a una cosa que no sabemos qué es, pero que en cierta manera le da masa y contenido al universo, que es la materia oscura, y a una energía que hace que se expanda y que sea más fuerte que la gravedad, porque la gravedad es que básicamente es un cuerpo enorme como la Tierra, hace que las cosas caigan a la Tierra, ¿no? Una fruta o algo, yo tiro de un edificio de un 10º piso a un objeto, una piedra, y no va para arriba, va para abajo porque la fuerza de la gravedad lo va a atraer. Entre más grande es el objeto, digamos, celeste, más poderosa es la fuerza de la gravedad. Entonces, no es lo mismo la fuerza de la gravedad en un planeta como la Tierra, que la tenemos medida, la sentimos y la experimentamos, a estar en un planeta súper enorme como Urano o Neptuno, que la fuerza de la gravedad es mucho mayor. Nosotros vamos a sentir que casi que no nos vamos a poder mover, ¿no? Pues si pudiéramos estar allí, porque el peso que vamos a sentir es enorme, ¿no? O los astronautas que van al espacio, como están por fuera de la gravedad, entonces flotan, ¿no? Van a flotar. Pero si estuvieran dentro, más cerca de la Tierra, pues se va a sentir, ¿no? Y lo mismo el Sol. Entonces, nosotros gravitamos en torno al Sol porque la fuerza de gravedad del Sol es muy grande, ¿no? Y entonces hace que los planetas graviten en torno al Sol, ¿ves? Pero los soles y las galaxias, en vez de estarse contrayendo por la fuerza de la gravedad, se están expandiendo. Hay una energía potentísima que hace que se expanda, ¿no? Entonces, eso pues se le coloca un nombre, pero no se puede explicar todavía a través de la ciencia. Ni la energía oscura,
que es la que genera la expansión, ni la materia oscura, que es lo que hace que el universo sea como es, o sea, esté organizado en galaxias o en cúmulos o en sistemas solares, ¿no? Que hace que eso esté ahí sostenido, ¿no? Eso no lo puede explicar la ciencia. Y entonces a eso se le contrapone a lo que nosotros llamamos en el curso de milagros el conocimiento con mayúscula, que preferiría que lo explicara de pronto Juki o Elida, para no eh, quedarme con el uso de la palabra y no que compartamos las reflexiones. Bueno, Por ahí es interesante, perdón, Juque, no, adelante. es interesante reflexionar sobre esto, cómo hemos hecho de la ciencia un ídolo. Porque por lo menos como tú dijiste acá en Occidente, lo que dice la ciencia es palabra santa. Y todos sabemos, no es que quiera despreciar el conocimiento científico, pero no recordemos que lo que se llama conocimiento en el mundo no es el conocimiento del que hablamos en un curso de milagros. Lo que llamamos conocimiento en el mundo es una información obtenida a través digamos, una técnica que tienen los científicos para llegar a una conclusión. Generan hipótesis, teorías y llegan a una conclusión que es válida en ese instante y en esas circunstancias. Y luego con el tiempo eso cambia. De hecho, sabemos que los científicos cuando descubren algo nuevo, lo anterior queda obsoleto. Entonces no podemos decir que eso es verdad, pero si nos remitimos a lo que dice Jesús en el curso, lo que es verdad no cambia, es inalterable. Entonces pensar que el conocimiento científico es verdadero desde la perspectiva de un curso de milagros no sería así. Que pueda ser útil, no lo niego, pero hay una diferencia entre valioso y útil. Valioso para nosotros es lo que procede de Dios, lo que es eterno, lo que no cambia. Útil es lo que sirve acá en el sueño, en el mundo. Nos es útil como para transitar este camino. Acá somos todos caminantes y bueno, en el camino hay cosas que no son útiles. Tener un vehículo, una casa, dinero. Bueno, todo lo que la ciencia aporta también es útil. Yo creo que es importante que no la llevemos al terreno de la verdad y del conocimiento, por lo menos desde la perspectiva del curso. Conocimiento es un ámbito de Dios. Nosotros hemos olvidado el conocimiento al creer que podíamos pensar de otra manera. Por lo tanto, acá no hay certezas, acá por eso hay teorías, por eso hay especulaciones, por eso hay suposiciones. Acá solamente hay dudas, y el conocimiento científico se basa en eso, parten de una duda, investigan y llegan a una conclusión, humildemente por lo poco que sé de cómo opera el conocimiento científico. Pero acá hay una palabra santa que dice, desde el punto de vista de la ciencia, o los científicos dicen, y todo lo que existe parece que es verdad. Y lo creemos totalmente. Lo creemos. Bueno, es para reflexionar, porque no vamos a llegar acá a ninguna conclusión, pero nuestra intención, como dijimos muy humildemente, era molestar, mover el avispero, digamos, invitarnos a cuestionar esas creencias que están tan arraigadas en nuestra mente, que las creemos firmemente y jamás nos preguntamos, ¿pero esto será realmente así? Gracias. Gracias, mi amor, gracias por la reflexión de ambos y lo de valioso y útil, claro, me encantó. Fíjate que, bueno, antes de empezar, los invito a que quienes quieran expresarse a través del chat puedan hacerlo con total libertad, las preguntas que quieran hacer las formulan, porque en definitiva este es un espacio, más allá de que nosotros tres aparecemos acá en pantalla y en teoría coordinamos el asunto, proponemos un tema, pero es para que todos nos veamos invitados, nos sintamos incluidos para poder expresarnos al respecto. Fíjate qué ecuación se puede hacer. Los científicos dicen que ahí se le puede oponer para hacer una ecuación más grande, Dios es.
¿no? Esos dos términos de esa ecuación están, claro, en clara oposición. Pero a mí cuando yo lo escuché a este físico, pensé muy velozmente en dos cosas, se me vinieron a la mente. Primero lo que dice el Vaishnavismo. Nosotros generalmente conocemos a los Vaishnavas como... Está bien, me encantó también, Oscar, lo de como la espiritualidad y la cuántica, claro, se tocan. Porque además pensaba también, son dos paradigmas. Yo no sé cómo va a ser la ciencia, lo ignoro, soy músico, qué sé yo. Pero ¿cómo hacer para unir un paradigma newtoniano con el de la física cuántica? No le hallo la forma de que eso se anude, ¿no? Bien, pero eso es un problema aparte. Decía que adentro de esta escuela espiritual, de este linaje que es la sabiduría de Sri Krishna, ya se propone, y en el curso también, que hay un Dios que no está manifestado. Hay un Dios, de hecho Dios no es físico, no se manifiesta. Por lo tanto, lo que se manifiesta, su naturaleza es relativa. Es un sueño. Y el que da origen a ese sueño, no al sueño como decisión de dormirme, sino lo que proviene de esa fuente, es lo que nosotros luego podemos percibir. Porque nada está separado de la fuente. Nada. La fuente está en todo. Entonces, cuando él menciona, por otro lado, hay más o menos una coincidencia en lo que, por lo menos yo se lo he escuchado decir a Enrique Corbera, que el inconsciente en nosotros ocupa algo así, la mente inconsciente, como el 94% también. No sé si esto tendrá algún tipo de relación, no lo sé, lo dejo ahí. Pero hablaba de Sri Krishna porque en realidad si se le ha puesto el nombre de materia oscura es porque no se puede ver. Porque sí se puede precisar en detalle que es el 4% lo que se ha pesado y lo que se ha medido, pero no se puede medir y pesar, se puede establecer un porcentaje, digamos, a tientas, a ciegas, de lo que ignoramos. Eso está perfecto. Pero claramente, y ahora voy a explicar por qué digo esto, si el universo se está expandiendo, lo cual para mí hace total sentido, no me, no me quiero privar de decir esto, no sé si sirve mucho, pero el universo se va a expandir. Siempre me pareció rarísima la idea de que en algún momento fuera a contraer, se hiciera, qué sé yo, una pelotita y desapareciéramos todos ahí contraídos, explotados, no lo sé. Pero sí sé que, por ejemplo, la cultura Kogi, la etnia Kogi, que ustedes saben, son originarios de Colombia, de la Sierra Nevada. Hay una película muy bonita que los invito a que vean, que se llama Aluna, porque ellos, que permanecieron unos 500, 600 años aislados, la cultura, la etnia tiene muchísimo más, por supuesto, preservaron su cultura, no conocen la rueda, no tienen lenguaje escrito, son célibes, solamente tienen relaciones sexuales para procrear, son vegetarianos. Ahora, curiosamente los Kogi conocen la materia oscura. Así que yo aprendí en 2013 con esta película, primero, esta teoría asombrosa que tienen ellos. Aluna, que no tiene una traducción específica al español, ellos proponen la oscuridad como la fuente de todo lo que existe. Y entonces uno ve al Mamo, que es el chamán, digamos, de esta etnia, agarrando un ovillo de hilo y él lo suelta, ¿no? O un ovillo de lana, y él lo suelta y entonces va explicando cómo la materia oscura, eso que nosotros no vemos, promueve la forma externa, pero ellos saben que el origen está en la oscuridad. Y de hecho, un mamo, cuando es preparado desde niño, permanece 11 años encerrado en una cueva, más o menos, educado en la oscuridad. Esto, bueno, fue lo primero que se me vino a la mente cuando escuché esto. Porque ya les
Sí, yo no tenía como una cosa suelta, lo de la materia oscura, no sabía en qué consistía, pero ahora al ver esta confirmación, este reconocimiento de que no sabemos lo que es, bueno, resulta que hay algunos que sí saben lo que es. Esto es, me parece extraordinario. Los Kogis, aún no conociendo la rueda y aún no teniendo lenguaje escrito, conocen el cielo y conocen el nombre de las estrellas. Esto también es muy asombroso. Así que, entre lo no manifestado que se propone en la escuela de Sri Krishna, bueno, por otro lado, Ramana tenía un ejemplo muy bonito de esto, porque cuando era permanentemente apelado por los visitantes, tenía que responder preguntas de toda naturaleza. Entonces, cuando alguna vez se le inquirió sobre la ciencia, él puso un ejemplo que me parece maravilloso. Dice, el problema es que el científico está empecinado en medir lo externo, y eso no va a funcionar. Eso es una ilusión más. Usted está yendo afuera para tratar de entender lo que tiene adentro. Y entonces, él propone este ejemplo, dice, mira, es como si usted quisiera tomar la cabeza de su sombra, pero va a ocurrir este efecto. Usted se va a agachar y esa sombra se va a extender y usted no va a poder tomar la cabeza de su sombra, ¿no? ¿Se entiende? Para que el ejemplo quede más claro. Yo me estoy viendo en mi sombra y me quiero tomar la cabeza, bueno, yo haría esto, que es el método de autoindagación, ¿no? Ahora, si lo que quiero es tomar la cabeza de la proyección de mi sombra, de mi cuerpo, cuando me acerque se va a alejar, que creo que es lo que está pasando con este aspecto de la ciencia de pretender mensurarlo todo. Pero ya que hagan este reconocimiento de no saber en qué consiste la materia oscura, bueno, me parece que también es, en algún sentido es un adelanto, ¿no? Como decía Elida, por otro lado, el paradigma del positivismo científico sabe y reconoce que una ley anterior que ha caído en desuso tiene que ser reemplazada por una nueva. De ahí su carácter de su relatividad, ¿no? Que no puede ser expresada en términos absolutos, en tanto que se quiera o se pretenda acceder a la verdad a través de un telescopio o de una ecuación matemática. A mí me inspiró eso, mis amores, la charla del querido Alcubierre. Bonita analogía que has traído de los mamos, de los Kogi. Los mamos son los sacerdotes en el pueblo Kogi, que está en la Sierra Nevada de Santa Marta, en el norte de Colombia, ¿no? Que es la montaña más cerca a un mar, ¿no? Y me hizo acordar de una historia, pero antes de contar esa historia sobre los Kogis, pues para reforzar lo que nos acabó de contar Huki, básicamente la ciencia moderna mira afuera para explicarse el mundo. Entonces lo examina, ¿no? Lo observa, lo clasifica, lo organiza, y aquello cuyo experimento se repite siempre, entonces lo van a llamar una ley científica, la ley de la gravedad o la ley de, pues, por ejemplo, bueno, qué sé yo, de la ebullición, cuando se calienta el agua a nivel del mar, pues a los 100 grados va a ebullir, etcétera. Entonces, eso es lo que hace la ciencia. Y la espiritualidad lo que hace es lo contrario. Busca mirar adentro para explicarse todo el universo interno que tenemos y a partir de ahí se explica todo. Entonces la oscuridad se convierte en un instrumento de conocimiento, digamos, espiritual, ahí sí, conocimiento espiritual. En el caso de los Kogis, hacen una cosa que también han desarrollado muchas tradiciones espirituales, pero no al extremo de ellos, que es la vivencia en la oscuridad. Entonces, como dijo Huki, a los niños que van a ser mamos, los encierran en cuevas
durante los primeros 7 o 10 años, no sé cuánto, solamente pueden salir en la noche, ¿no? Y durante el día están en la oscuridad de la cueva. ¿Y eso qué efecto tiene? Eso tiene un efecto, digamos, ya viéndolo físicamente, y es que activa la glándula pineal, que está relacionada con lo que los grandes místicos llaman el tercer ojo, o sea, la visión interna, ¿no? Y eso lo han trabajado también los taoístas, en muchas tradiciones se ha trabajado los temas de oscuridad. Y a mí también me llamó la atención porque hace muchos años, en un viaje con unos amigos un departamento de Colombia, Boyacá, pasamos por un antiguo monasterio, ¿no? Y en ese antiguo monasterio, los monjes se internaban en unas cuevas. La cueva tenía forma de U, precisamente para que la luz no entrara, y en la parte más profunda de la U, ¿no? Era donde montaban como su santuario, y allí rezaban y allí meditaban, contemplaban en plena oscuridad. Eso también lo tenían ciertos monjes antiguamente, ¿no? Y podemos visitar esas cuevas. Para mí fue un descubrimiento porque yo no creí que eso hubiese existido en algún momento en la tradición cristiana. Y a partir de eso, digamos, un maestro espiritual muy especializado en las tradiciones espirituales del antiguo Egipto, de las enseñanzas de los misterios del antiguo Egipto, y en geometría sagrada, este maestro se llama Drúmbalo Melquisedec. A él lo contactaron los Kogis, ¿no? Y le enseñaron el tema de la oscuridad y de cómo meditar en la oscuridad. Él desarrolla una técnica de meditación que se llama viviendo en el corazón, ¿no? Viviendo en el espacio sagrado del corazón, y hay que hacerla en total oscuridad, ¿no? Para poder acceder al espacio sagrado del corazón. Y ese espacio sagrado, cuando se experimenta como si fuera una cueva, ¿no? Que después se va a iluminar. Y esa técnica se la enseñaron precisamente los Kogis. Así que las tradiciones espirituales han logrado a partir de ahí desarrollar, digamos, un conocimiento que no tiene nada que ver con el conocimiento científico, ¿no? Y que lo trasciende, como nos lo explicó también al principio Elida, cómo pudieron hacer los chinos en la época del emperador amarillo, hace 5.000 años atrás, descubrir el mapa energético del cuerpo humano para aplicar la acupuntura, ¿no? Eso no había tecnología, digamos, desde el punto de vista de la ciencia, para poder identificar. Hoy sí hay unos aparatos, hay unos sensores que miden los puntos energéticos en el cuerpo, ya los existen, ¿no? Y entonces te lo marcan en una agujita, lo marcan y la agujita se dispara donde hay más, donde están esos centros de energía, pues, pero hace 5.000 años eso no existía. Entonces, ¿cómo lo pudieron hacer? Eso es por conocimiento interno, como lo pudieron hacer muchas otras cosas más a lo largo de la historia, muchos otros pueblos. El tema de la astronomía, cómo la manejaban, por ejemplo, los mayas o los egipcios, que no tenían los instrumentos que tiene la astronomía moderna, los grandes telescopios y los radiotelescopios y toda esa tecnología computacional para pues examinar el universo, las estrellas y todas las cosas, y tenían un conocimiento astronómico asombroso para la época, tanto los egipcios, los mayas, los hindúes, ¿no? También en la tradición taoísta. Entonces, hay que recuperar, digamos, ese conocimiento y validarlo en el sentido en que pues, no se trata, y aquí no se trata de invalidar la ciencia ni descalificarla. Creo que, como nos dijo Elida, puede ser un instrumento útil, ¿no? No es el instrumento de la salvación, no es el instrumento de la sanación, no es el instrumento de la trascendencia, pero nos puede ayudar para muchas cosas, incluso pues simplemente para que nuestro cuerpo funcione, por ejemplo, en el caso de la medicina, ¿no?
o para que nos podamos comunicar con esta tecnología de Internet y el Zoom, etcétera, es un conocimiento útil, ¿no? Y ese conocimiento útil, pues también lo valoramos y lo apreciamos, no lo vamos ¿qué? A negar ni lo vamos a destrozar, sino verlo en su real perspectiva, sabiendo que tiene sus limitaciones, ¿no? Que la verdad espiritual es de carácter absoluto, como nos dice el curso, el conocimiento, la verdad está regida por una sola ley, que es la ley del amor o Dios, y es absoluta, es inmodificable, ¿no? Es eterna. Y entonces esas son las verdades, y esas verdades espirituales sí tienen un carácter absoluto y una certeza absoluta. En el caso de la ciencia, no. Hay un descubrimiento hoy y pasan un tiempo y hay otro descubrimiento que invalida lo que se considera la verdad anteriormente, ¿no? Eso fue lo que sucedió, por ejemplo, Newton era el arquetipo, pues el referente en la física durante varios siglos hasta que llegó Einstein y lo destronó, ¿no? Y así sucede con la ciencia en cada descubrimiento que hace. ¿Por qué? Porque es relativa, puede ser acumulativa, ¿no? Pero nunca va a ser absoluta y difícilmente nos va a dar una explicación de la totalidad. La explicación de la totalidad solamente la vamos a poder acceder desde la espiritualidad, desde lo que llama el curso de milagros el conocimiento o la verdad, ¿no? Pero esa relación la podemos siempre tener entre ciencia y espiritualidad desde una perspectiva muy funcional. Adelante, hermanos. Si hay otros canales de conocimiento en el hinduismo, se habla de la clariaudiencia, clarividencia. Son seres humanos, pero que han desarrollado capacidades que le llamamos sobrenaturales, a través de las cuales tienen acceso a un conocimiento muy profundo, como por ejemplo, saben cómo, en qué sonido vibra un chakra, un centro de energía, dónde se encuentran los centros de energía en el cuerpo. Y la ciencia no reconoce ese conocimiento. Sin embargo, es útil. Y no ha necesitado ningún método científico. Usted bien sabe que el método científico tiene un protocolo muy estricto y hay que hacer un montón de pruebas y hasta que no hacen un montón de pruebas no pueden llegar a una conclusión. Y estos hermanitos que han desarrollado, no sé por qué, o han venido ya con esos poderes, le llamo yo, poder abrir y cerrar una mano también es un poder, pero es un poder normal. Si yo escucho un sonido que normalmente el oído no tiene acceso, ya eso es un poder sobrenatural. Pero es un poder al fin. Nosotros tenemos un montón de poderes que no reconocemos como tales porque forman parte de nuestra normalidad. El poder de digerir la comida, de comer un trozo de carne y transformarlo en el cuerpo hasta llegar a un aminoácido. Vaya si es un poder, pero no nos parece tan normal. Y hay otros poderes que otros seres humanos han desarrollado y que también son muy útiles y que trascienden el método científico. Pero la ciencia no los reconoce. Cierto. Y sabemos que acá, esto que tú decías de conocimiento, Oscar, acá en el mundo solo hay reflejos. Sabemos que nadie va a acceder al conocimiento acá en el mundo, salvo que despierte. Que despierte y recuerde su verdadera identidad. Hay acá hermanos que han despertado y todavía están en el mundo. No sé si son muchos, si son pocos, no lo sé. Pero en general nosotros tenemos acceso solamente a reflejos de conocimiento, como por ejemplo la percepción corregida, lo que llamamos la percepción verdadera, con el mundo real. Pero a conocimiento acá, por lo menos por lo que yo entiendo que dice Jesús, no sé lo que dice la Advaita, no tenemos acceso al conocimiento global, como tú dices, Oscar, ¿no? La totalidad, la unidad. Acá todo es parcial, todo es temporal.
Estaba por decir que el maestro Alcubierre fue muy hábil para no mencionar la palabra Dios o caer en la tentación de decir Dios no existe, la astrofísica sí. Hay una, a mí me parece acá que hay un detalle muy revelador, y es que si permanentemente se nos invita en un curso de milagros a entrenar nuestra mente para reconocer que esto es un sueño, acá donde la física cuántica empieza a tallar un montón, porque la física cuántica, como bien dijo Oscar, esta es la diferencia que traza con Newton, donde todo era, incluso la genética, era estático. O sea, nosotros estábamos a merced de una piedra ahí que no se podía mover. La física cuántica viene a mover esto y a decir, no, ojo que el observador determina si, no recuerdo bien, Oscar, cómo este tema es, si la energía se puede presentar en forma de onda o de partícula, ¿no? Ahora, como sea que fuere la cuestión, lo que para mí también resulta muy revelador es que mientras nosotros estamos soñando, ¿y por qué decimos que soñamos? ¿Cómo puede ser que me digan que yo sueño si es tan real lo que me pasó ayer, lo que me pasa hoy, todas las aventuras que tuve, todo lo que veo? ¿Cómo me puede decir que es un sueño? ¿Cómo yo fabriqué el Uritorco, Hawái, Honolulu, pude fabricar todas estas cosas? Bueno. Acá aparece algo muy interesante, y es que mientras cada uno de nosotros está atravesando por ese sueño, hay algo que está ocurriendo simultáneamente, que es la expansión del universo. Y que hay algo que nos contiene y que nos sostiene, que es la energía oscura, o la materia oscura nos sostiene. Acá Alcubierre trazó esa diferencia, ¿no? La energía oscura hace que el universo se expanda. Bien. Quiere decir que mientras nosotros estamos viviendo a esto que le hemos llamado vida, la hemos conceptualizado, incluso tiene una historia, un discurrir, nosotros tenemos mentalmente una imagen de qué cosa es la vida, muy absurda, por cierto, muy ínfima, ridículamente ínfima, al lado de esto que se nos está mostrando. Hay algo que está ocurriendo y es en ese algo en lo que yo tengo que confiar. Y por más que mi mentecita analítica le provoque no solamente fastidio, sino que en el desarrollo de la confianza, como dice el manual para el maestro, hay un periodo de deshacimiento y luego un periodo de selección. Y ahí todo esto va a ser un tembladeral. A esa experiencia nos estamos sosteniendo. En ese camino yo me he propuesto andar confiando totalmente en Jesús. Claramente necesitamos de símbolos. Como entidades vivientes hemos perdido la referencia y necesitamos de símbolos. Jesús es uno. Krishna, Brahma, la Trimurti, lo que fuere, son símbolos. Pero que están direccionándonos hacia algo que es tangible, que es palpable, que no puede ser de momento. Bien, vamos a ser humildes y sensatos. No se puede poner en números, no se puede expresar en números, ni se puede mensurar, pero sí que lo podemos experimentar. Y sí, que era también lo que Don Juan le proponía a Carlos Castaneda, ¿no? La maestría tolteca. En un momento vos tenés que tener tanta confianza como para tirarte corriendo por este barranco sabiendo que no te va a pasar nada. Y no lo dejaba ni pensar, vaya. Si la materia oscura y la energía oscura están haciendo su trabajo, bien, no hay mucho por lo que preocuparse, en realidad, ¿no? A mí me encantó esa idea y estoy intentando trazar una analogía con el curso, ¿no? O con lo que fuera. Graban la clase de Lisbeth, sí, mi amor, finalizada, después de un ratito la van a tener disponible en YouTube. Eso, mis hermanos, muy agradecido. Muy bien, muy bien. No sé si dentro de las personas que están participando hay alguien que tenga alguna pregunta, algún comentario, alguna reflexión y que nos la escriba en el chat. El querido Jorge nos sugirió que para
próximamente tocáramos, bueno, no se está perdido acá en el chat, algo de Jacobo Greenberg, ¿no? Ujú. Sí, también la idea, Jorge y hermanitos que están acá, es que ustedes sugieran temas, ¿no? Lo pueden hacer directo a mi teléfono o a Óscar o a Élida, y que propongan un tema que para ustedes, bueno, primero que lo poda. Hay otra idea también que me gustaría contarles, y es que también hemos convenido entre nosotros despegarnos un poco del curso, no en el sentido de que para nosotros es el hilo rector de esto, ¿no? Es la instrucción a la que nosotros adherimos y nos sostenemos en ella, pero sí que decidimos ponerlo en términos corrientes, por eso la propuesta es esta, ¿no? Reflexiones compartidas. Es decir, en un vocabulario que sea comprensible para todos, ¿no? Salirnos de los aspectos técnicos, pero el hecho de poder presentar algunos, permítanme, voy a utilizar una palabra que no sé si es la mejor, algunos tecnicismos del curso de milagros, pueden poder ponerlos acá, expresar, ponerlos en palabras, en un lenguaje que podamos comprender todos, ¿no? Misma invitación para la práctica. Las propuestas tienen que venir desde la práctica, eso lo proponemos nosotros para nosotros mismos y para ustedes, ¿no? Así es. Me hizo acordar también de un diálogo que sostienen los Kogis con Drúmbalo Melquisedec, y en un momento determinado los Kogis le hacen una pregunta a Drúmbalo y dice: nosotros no entendemos por qué ustedes, los occidentales, ¿no? Ven todo sólido, ¿no? Cuando el mundo no es sólido, es vacío, ¿no? Entonces, y mirándolo tanto desde la física cuántica como desde la física general, realmente es así. O sea, el espacio entre planetas o entre sistemas solares, entre sistemas y galaxias es un enorme vacío. Y si miramos dentro de la física cuántica y cogemos un poderoso microscopio electrónico, vemos un átomo y vemos el electrón y el neutrón, ¿no? Y luego vamos viendo cosas más pequeñas que se mueven incluso erráticamente, y las distancias proporcionales entre ellas, ¿no? Si las fuéramos a proporcionar en la física, digamos, macro, también sería enorme. Sería enorme. Es todo un universo, ¿no? Y eso es cierto. Entonces, cuando nosotros miramos, por ejemplo, una, una mesa, uno la ve sólida, pero si la miramos con un microscopio, vamos a ver que hay enormes espacios dentro del mundo microscópico. Realmente no es absolutamente sólido, pero así la vemos nosotros, porque estamos muy identificados con el mundo material y con los cuerpos. No logramos tomar esa distancia que nos pide el curso, de que no nos identifiquemos con el cuerpo, y que lo neguemos incluso. No soy un cuerpo, pues aún soy tal como Dios me creó, o sea, como espíritu, como mente eterna. Eh, pero como estamos tan identificados con la materia y con los cuerpos, pues vamos a ver todo muy sólido, ¿no? Pero un gran maestro espiritual no lo va a ver así, que era un poco lo que planteaba Elida sobre el tema del conocimiento, y que lo que nosotros percibimos en este mundo son reflejos. Pero digamos que un maestro espiritual muy avanzado va a poder ver el aura de otras personas, ¿no? Va a poder ver muchas otras cosas que a nuestra ¿qué? Vista común no se va a ver. Por ejemplo, puede ver a través de esa clarividencia, en vez de ver cuerpos físicos sólidos como nos vemos nosotros ahora, ver ese aura y esa magma de energía de una persona cruzándose con la energía de otras personas, ¿no? Cómo esa aura se interactúan, ¿no? Cómo se relacionan en sus emociones y sus cosas, y van a ver muchas otras cosas que solamente son asequibles desde la dimensión espiritual. No es el conocimiento de la totalidad todo abarcante, no es
la capacidad de mirar con un ángulo de 360 grados, como lo podría hacer el espíritu, porque no tiene límites, es omnisciente, ¿no? Pero que sí ya trasciende los límites del cuerpo. Son mentes que ya son capaces de salir más allá del cuerpo y de ver otra realidad, que es nuestra verdadera realidad, nuestra realidad espiritual. Y hacia allá es que debemos encaminarnos, por lo menos hacia eso estamos trabajando, ¿no? Y eso también serán reflejos de una verdad que está más allá de este mundo y de los límites de este mundo. Pero lo asumimos como parte de esa transición, de ese aprendizaje. En esa parte del manual del maestro sobre la mentalidad abierta, hay una cosa muy hermosa que dice al final de ese texto, y es que la función de los maestros de Dios es llevar al mundo el verdadero aprendizaje, ¿no? Y entonces uno diría, ¿cuál es el verdadero aprendizaje? Y Arreglón seguido nos dice, propiamente dicho, lo que llevan es un desaprendizaje. O sea, nosotros en este mundo hemos aprendido en la escuela, en la universidad, bueno, a ver el mundo material y la ciencia y a considerar la verdad. Pero realmente lo que hace un maestro espiritual es al desaprendizaje de lo que hemos aprendido de la mano del ego en este mundo. Y entonces nos dice, lo que llevan es a un desaprendizaje, que es lo único que se puede llamar, entre comillas, verdadero aprendizaje en este mundo. O sea, para el verdadero aprendizaje consiste en desaprender lo que hemos aprendido en este mundo, porque en la medida en que nos distanciamos de ello, podemos ver otra verdad, podemos acceder a otro conocimiento, podemos percibir de otra manera las cosas. Y eso solamente lo podemos hacer cuando, eh, eh, cuando renunciamos a juzgar, porque también nos dice qué es lo que hace un maestro, el de mentalidad abierta, quién es el que logra la mentalidad abierta. Entonces nos va a decir quien ya no juzga, ¿no? O sea, contempla todo sin juicios, sin los juicios del ego, ¿no? Y entonces, si es una mentalidad ausente de juicios, es una mentalidad que está completamente abierta. En cambio, si yo elaboro y formulo constantemente juicios descalificativos, cierro mi mente. Y entonces al cerrar la mente, pues me impido conocer un poco lo que decía Sócrates, solo sé que nada sé. Era el hombre más sabio de Grecia, pero si él decía por arrogancia, ya lo sé todo, pues se cerraba la posibilidad de aprender, ya dejaría de ser un sabio, ¿no? Y la sabiduría está en la apertura para aprender. Y en este caso, pues lo que nos plantea el curso es desaprender, porque finalmente, ¿qué es el perdón? ¿No? Es desechar todo lo que no es verdad. ¿Con qué propósito? Con el propósito que lo que es verdad, pues florezca en nuestro interior, ¿no? Y esa sería la verdad que trasciende, digamos, los límites de la materia, los límites de lo tangible, de lo observable por los sentidos, y que nos va a aproximar, digamos, al conocimiento de la totalidad, ¿no? Afirmando lo que dices, Óscar, esto de que vemos todo tan sólido, seguramente tenemos esta información todos. El cuerpo humano está formado por entre un 70 y un 80% de agua. Por eso cuando un cuerpo es cremado, queda solo un puñado de cenizas. Y Jesús dice en el curso, los ojos no ven, los oídos escuchan falsedades, el cerebro no piensa, el cuerpo no toma decisiones. Y permitirnos abordar estas ideas revolucionarias para la mente humana, es necesario salir de esa zona de confort en que creemos que lo que nuestros sentidos nos muestran es real. Nuestra percepción sensorial es real. Es decir, necesitamos abordar estos temas y cuestionarnos las cosas que creemos saber.
y que la ciencia también quiere saber, pero no sabe. Y a las pruebas me remito, un científico reconocido acaba de confesar que la ciencia hasta el día de hoy no ha podido dar respuesta a ese 96% de oscuridad en el universo. Entonces, la humildad, por empezar, es fundamental. Y Jesús lo dice también. Empecemos por reconocer que no sabemos. Cierto. Sabemos. Y complementando lo que dice Lida, y la mente no está sujeta al cuerpo. No está aprisionada al cuerpo. Nosotros creemos que sí. No, pero la mente trasciende al cuerpo. Y esa es la invitación, a trascender el cuerpo y liberar la potencialidad de nuestra mente, que está más allá del cuerpo y de toda limitación material. Bien, acá Marco Pardo nos dice que agradezco el comentario. Marco dice, me encanta el tema de mente abierta que se está abordando. Me parece fundamental para ahondar en un curso de milagros. Y bueno, creo que justamente es nuestra propuesta, ¿no? Comprender la espiritualidad desde diversas perspectivas. El curso no es la única y Jesús también lo dice. Es parte del curso de estudio universal, digamos, es parte del curso universal, pero no es la única. Hay otras corrientes espirituales que tienen puntos de contacto, diría yo, con el curso, o que también explican cosas que la ciencia aún no ha podido explicar. Sí, claro. Muchas gracias, Marquitos. Con Marcos tenemos muchos años de conocernos y de compartir experiencias y enseñanzas, y yo le he aprendido mucho a Marcos, pues en temas de constelaciones y de terapia gestal y también de experiencias chamánicas, ¿no? Y es eso porque son universos que se abren. Todas esas tradiciones chamánicas que también mencionaba ahora rato Juki con el caso de las enseñanzas de Don Juan, eso es todo un universo que también nos saca de las condiciones del mundo material, y es la manera como aborda el mundo o el universo las tradiciones indígenas americanas, ¿no? Que tienen mucho que enseñarnos. Hay mucho que aprender allí también. Ahí Jorge hace una pregunta que dice, podemos ahondar un poco más en lo que los niños Kogis hacen ahí cuando están en la oscuridad. En realidad yo no recuerdo con mucho detalle, pero en la película está casi todo. Lo que yo no creo que vayan a develar es qué tipo de actividad desarrollan ellos, cómo los entrenan. Hacen una mención a que un mamo, para poder ser mamo, tiene que haber atravesado por ese aprendizaje, ¿no? Pero vinculado a la película, los que vayan a verla, se van a encontrar, por ejemplo, con algo muy impactante, que es cómo llevan 3 Kogis a Londres. Ellos se refieren a nosotros como nuestros hermanitos menores, así nos llaman, nuestros hermanitos menores. Y entonces explican el terrible daño que le estamos haciendo a la Madre Tierra, porque a Luna, justamente, cuando crea el mundo manifiesto, a la Tierra le pone unos puntos por donde la Tierra recibe energía que se llaman esoamas. Se llaman esoamas. Y ellos saben físicamente a dónde se encuentran los esoamas. Y entonces tienen un contacto personal con un periodista, con un documentalista británico, que finalmente el que hace esta película Luna. Previo a esto hay un documental del año 91, es decir, que él es llamado unos 20 años después, porque ellos están haciendo la última advertencia respecto de lo que puede pasar si se siguen instalando, por ejemplo, puertos donde derraman petróleo y todo este tipo de cosas. Pero hay una escena impactante a donde los Kogis toman contacto con un astrónomo en Londres,
van al observatorio, el astrónomo un poco, le pregunta a este documentalista si cree que un mamo, ¿no? Que es chiquito, moreno, están descalzos, tienen que hacer toda una adaptación para poder, no podían subir al avión sin zapatos, así que se tienen que poner zapatos, lo cual para ellos es muy traumático, ¿no? Porque aman pisar la tierra descalzos. Y este científico dice, bueno, no creo que ellos puedan conocer tanto como conocemos nosotros porque tenemos instrumentos de medición de los cuales ellos carecen. Y claramente la ciencia va avanzando en su desarrollo teórico, algo que ellos no pueden hacer porque no conocen la rueda. No. Entonces, el mamo le pide que, a través del documentalista, que saque una foto. Y entonces el científico pone sobre la mesa una foto capturada por el telescopio de ellos, y el COI, sin dudar, el científico pregunta, ¿qué es esto? Y señala una estrella. Y el COI le dice, esa estrella, en su naturaleza es gaseosa, y se llama Sulavena. Con este grado de certeza, de precisión. Ni hablar de la cara del científico, ¿no? Y para acercarme un poco más a esta pregunta que digo, está bien que los niños lleven adelante ahí un proceso que no va a ser, supongo yo, de velar, no lo sé, no hago futurología, hay que remitirse a la película. Sí puedo decir que tuve tres contactos con personas que han vivido con los COVID. Uno de ellos, un amado hermano nuestro que ya no está en este plano, que es Santiago Contreras, y yo recibí de él testimonios muy impactantes y que sí da cuenta de qué tipo de entrenamiento desarrolla un mamo en su primera infancia. Porque cuando llegaron tras trajinar por un ascenso importante y fatigante, eran una caravana de unas 20, 30 personas, me contó Santiago, entre los cuales venía un maestro de India. Arribaron a un lugar bien para alojarse, y lo próximo que venía era los Kogis. Cuando se accede al territorio Kogi hay un puente colgante, ¿no? Había que pedirle autorización al mamo, y el mamo no se presentó nunca, lo hizo telepáticamente, y digo yo, por ponerle un nombre, porque a Santiago le autorizaron y a este místico de la India no. Entonces accedieron a esos días en convivencia con la etnia, 3 o 4 personas, no más de esas. A la misma vez, Santiago me presentó a otro hermano que vive ahí en Bogotá, no voy a revelar su nombre porque no quiere, pero a través de él también tuve algunos testimonios. Y para cerrar esto, lo que quiero decir es, si nos proponemos tener mentalidad abierta, ¿por qué no escuchar a los Kogis? ¿Por qué no escuchar lo que saben? ¿Por qué no escuchar lo que proponen? ¿Por qué no escuchar lo que hacen? ¿No? Bien, eso es lo que puedo aportar respecto de esta pregunta de Jorge. Luego, ¿cómo es el entrenamiento ahí? No lo sé. Sí tengo un querido hermano espiritual acá en Capilla del Monte, que incluso tiene un hijo, Kogi, bellísimo. Pero de ahí no me ha llegado mucho, me ha llegado poco, son muy reservados ellos, hablan poco. Bueno, eso, mis amores, qué dicha. Gracias por este momento tan precioso. Hay una... Y ¿Iba a decir un algo? último comentario. Es interesante ver cómo el hombre de hoy requiere aparatología para todo. Requiere un instrumental para todo, intermediación para todo. Parece que sin un instrumento de medición o de observación no pueden observar nada. Sin embargo, hay un montón de ejemplos de seres humanos que desarrollando determinadas capacidades han podido observar mucho más allá de lo que hoy puede observar cualquiera de estos instrumentos de alta precisión. O por ejemplo, no sé, voy a hacer una cosa muy simple que todos conocemos, un lavaje colónico.
Hoy si no hay una aparatología complejísima y costosísima, no nos hacemos lavajes colónicos. Los hinduistas tienen un kriya, que a través de movimientos corporales, respiración y movimiento de contracción y expansión, limpian el colon y agua con sal. No se utiliza más que eso y tiene el mismo nivel de eficacia que la aparatología de hoy. Pero hay que ir a un consultorio todo aséptico, con una aparatología costosísima. Es lo mismo. Pero nos hemos comprado este tema de la aparatología, de la tecnología. No digo que no sea útil, pero hubo hermanitos que nos precedieron que la tenían mucho más clara, me parece. Eso es cierto. No, muy cierto, Elida. Recogiendo un poco esa pregunta también de Jorge sobre la oscuridad y los mamos y también ejemplos, digamos, de correlación con el curso. Yo nunca he tenido la experiencia, digamos, de ir a la sierra y contactar a los mamos y compartir con ellos. Más sin embargo, sí que he tenido la experiencia de trabajar la oscuridad. Lo hice hace muchos años con la gente de la tradición Shaolin, ¿no? De la tradición Shaolin, que pues practican artes marciales y practican Qigong y practican cosas también de tipo espiritual, obviamente, porque están inspirados en el taoísmo y en el budismo, digamos. Hicimos un campamento de oscuridad de 4 días. El maestro decía que realmente el campamento completo duraba 21 días. Entonces, consistía se arrendó un hotel y cada uno tenía su propia habitación, pero completamente sellada las ventanas. Y tú tenías que estar en la habitación solo, porque era el silencio, la soledad y vendado. Durante todo ese tiempo se hacían unos ejercicios de Qigong, que llamaban Qigong del cerebro, y eh, y era haciendo, sin comer pues nada sólido, o sea, ayuno. Se me ha perdido la palabra ayuno. Entonces había agua, un kiwi en rodajas y una fruta y otra fruta en el centro, y eso era toda la comida del día, ¿no? Y teníamos que hacer otras prácticas, pero todo era completamente a oscuras y uno termina viendo. O sea, ya pasado un tiempo, uno termina viendo y pierde la conciencia del tiempo también, ¿no? A las 2 de la mañana nos sacaban, ¿no? Nos dirigían también en la oscuridad a compartir con el maestro la experiencia, ¿no? Y realmente se comienza a ver ya no con los ojos del cuerpo. Esa es la realidad. Él decía eso duraba realmente 21 días, pero yo nunca lo hice 21 días. Hay otro maestro taoísta que se llama Mantak Chia, que tiene su centro de enseñanza en Tailandia, y él tiene también digamos, lo llama la cámara de oscuridad, y también es de 21 días, ¿no? Y los mamos, obviamente, que va mucho más allá, porque pues son varios años. Y eso tiene una significancia muy importante. Eso me hace acordar cuando leí la autobiografía de Osho. Porque Osho decía que la gran virtud que él tuvo es que tuvo una infancia silvestre. O sea, no lo mandaron a la escuela cuando estaba niño. Creo que lo mandaron a la escuela cuando ya tenía como 12 años. Entonces, digamos, no fue permeado por la cultura de la enseñanza tradicional que te va encajonando, digamos, en ciertos parámetros. Y entonces
él dice, yo me crié silvestre, vivía era con mi abuelo y me la pasaba en el campo y bueno, jugaba, ¿no? Pero no, digamos, la influencia del mundo externo, que es la escuela, que es muy temprana para la mayoría de nosotros, no lo afecta. En el caso de los mamos, pues no solamente es eso, sino que te está en cierta manera llevando a que solamente veas el mundo interno durante los primeros años de vida. Solamente puedes observar el mundo interno porque el mundo externo no lo puedes ver porque estás en esa oscuridad, en esa cueva. Y eso genera una transformación pues radical en aquellos que han sido seleccionados para ser mamos, porque ya desde muy pequeños se les entrenó para ver su mundo interno, no para ver el mundo externo, que es lo que nos enseñan a nosotros en este mundo. Y eso pues genera, digamos, otra perspectiva de ver las cosas muy, pero muy diferentes a como la vemos nosotros. Ahora, ¿cómo se correlaciona eso con el curso? Que es lo que nos pregunta Jorge. Si nosotros le ponemos cuidado a las lecciones diarias, siempre hay una instrucción de cómo hacer la práctica. Y nos va a decir, permanece quedo, cierra los ojos, mantente en silencio. Cerrar los ojos es no ver el mundo externo, es mirar el mundo interno, es estar en quietud y en silencio. Y en la medida que las lecciones van avanzando, recordemos que la primera lección o las primeras lecciones son de 1 minuto, 3 veces al día, y en cambio las lecciones más avanzadas nos da pedir una meditación de 15 a 30 minutos en la mañana y otra igual en la noche, y hacer procesos que llama recordatorios frecuentes de 1 o 2 minutos cada hora, ¿no? Y vamos entrenando la mente precisamente para eso. Esos 15 o 30 minutos matutinos y nocturnos, ¿qué es lo que nos lleva a la lección? Bueno, coja la idea del día, ¿no? Te relajas, cierras los ojos, entras en silencio, trabajas la idea central del día, la interioriza, pero luego tú te tienes que soltar, te tienes que dejar ir, te dejas de la mano del Espíritu Santo, no te quedas como una grabadora repitiendo la idea del día, simplemente la haces en forma introductoria. En mi caso, yo hago un proceso de respiración, de inhalación y exhalación lenta y profunda, acompañada con la idea del día, ¿no? Hasta que sienta que me relaje y ya me suelto. Y ya, me dejo guiar del Espíritu Santo, ¿no? ¿Qué sucede? Pues hay que dejarse sorprender, ¿no? Hay que dejarse guiar, hay que soltar. Y esa es la práctica del curso. Entonces, de cierta manera, el curso te está invitando a la quietud, al silencio y, digamos, a la oscuridad, porque tienes que cerrar los ojos para precisamente explorar tu mundo interno. Es la única condición. Es muy difícil explorar el mundo interno con los ojos abiertos. ¿Por qué? Porque estás viendo afuera y le estás dando en realidad lo que estás viendo afuera, ¿no? Y la única manera de no darle realidad a lo que está sucediendo afuera es cerrando los ojos. Ahora, la quietud y el silencio nos va a llevar a otra situación y es a perder la noción del tiempo. Cuando yo cierro los ojos y entro en una meditación más profunda, no sé cuánto tiempo habrá ocurrido, 1 minuto, 10 minutos, media hora, qué sé yo. Se pierde la noción del tiempo y esa es otra condición esencial, ¿no? Estar en el ahora, en el presente, perder esa capacidad que tenemos externamente de medir el tiempo, ¿no? Hay que abandonar esa creencia que podemos medir el tiempo o que el tiempo nos mide. No, hay que abandonar también la idea del tiempo. Y eso se logra a través de la meditación. Esta Bueno, como que pregunta hemos hace llegado. Fer. Ahí hay una preguntita más de Fer, si dice si importa la postura en la meditación,
Yo lo que puedo responder es que en general se sugiere meditar sentado. La postura acostada tiende a quedarse dormido. Ujú. Entonces se tiende, la invitación siempre es meditar sentado con la columna alineada. No he escuchado otra indicación más que eso. Puede ser sentado en una silla, puede ser en posición de loto. Eso depende de las condiciones físicas de cada uno. No es porque no puedes meditar si no puedes hacer la posición del loto. Pero bueno, hay algunas personas que sí la pueden hacer y les resulta cómodo. Pero lo importante es que el cuerpo esté en una posición en la que no se vaya a dormir, Ujú. porque se relaja profundamente y hay una alineación, estés doblado hacia adelante. A veces cuando uno entra en un estado de meditación profunda el cuerpo tiende a doblarse hacia adelante, pero yo lo que he escuchado como recomendación más general, no acostado, por ejemplo. No sé si Ujú. ustedes tienen alguna otra idea al respecto. No, exacto. Y el curso es la única recomendación. Hay un pasaje del curso que no me acuerdo dónde está ahora, que dice exactamente lo que nos está diciendo Elida, que no nos acostemos, sino que estemos sentados, porque acostarnos nos va a conducir a la somnolencia o al sueño y vamos a perder la conciencia de lo que estamos haciendo. Y la meditación es un estado consciente, ¿ves? Entonces, es la única recomendación, entre otras cosas, que es el curso, no más. Hay muchas posturas, hay muchas técnicas de meditación, hay 50.000 escuelas de meditación con múltiples técnicas, pero lo importante es lo más sencillo, es básicamente sentados, hacer conciencia de la respiración y ya entras en un estado de relajación y de quietud. Y eso ya de por sí es suficiente. Obviamente que si quiere aprender otras técnicas más profundas de meditación, pues se pueden hacer, ¿no? Pero pues para cualquiera, lo más sencillo, como lo de estar sentado y hacer conciencia de la respiración, es más que suficiente. Bien, creo que por hoy hemos cumplido largamente nuestro objetivo y hemos tenido consultas, sugerencias, comentarios, así que agradecemos profundamente a todos los que han estado participando. Yo en lo personal me he sentido muy cómoda, muy libre de expresarme, esa era la idea. Y bueno, así que yo me despido hasta el próximo lunes. Les dejo el micrófono a ustedes. Gracias, gracias, gracias. Bueno, también muchas gracias a todas y todas por habernos acompañado. Creo que si cumple, como nos dijo Elida o Juki, el papel de que disfrutemos la charla y la reflexión, ya cumplimos con nuestro propósito, ¿no? Yo por mi parte también lo he disfrutado y espero que ustedes también lo hayan disfrutado y bueno, ya la otra semana nos volvemos a ver y veremos qué otras reflexiones compartiremos. Así que muchas gracias y muchas bendiciones a todas y a todos. Gracias, mis compañeros poderosos. Honro tu luz, hermano, hermana, a todos los que asistieron acá y a los que nos van a ver por YouTube. Gracias y nos despedimos con un par de cancioncitas como siempre. Gracias.